Bienvenidos, señores y señores, a este programa de Iglesia en León, el primer programa después de el descanso que hemos tomado con motivo de las celebraciones de la Semana Santa y sumarnos en este programa también en el dolor por el fallecimiento del Santo Padre. Bueno, pues es que era nuestro padre, es el director nato de nuestra iglesia y este programa tenía que acompañarle en ese sufrimiento. Y también, bueno, pues recordarles que la diócesis ha estado presente realmente por casualidad, pero bueno, ha querido coincidir así, un hecho reseñable. La diócesis estaba peregrinando en Roma con motivo del jubileo y ha coincidido con estos actos, este funeral del Santo Padre. Y bueno, pues posteriormente, en siguientes programas, traeremos esas declaraciones para ver cómo se ha vivido ese movimiento desde la diócesis y esa participación. Pero eso será más adelante. Hoy tocaba hablar de algo tan importante también en nuestra ciudad y en nuestra provincia, como es el Camino de Santiago. Y para hablar del Camino de Santiago, pues tengo aquí a dos personas que me acompañan. Lo primero, el padre Toño Fernández. Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Y a Anselmo Reguero. Buenos días. Buenos días. Bueno, coordinador de la pastoral del Camino de Santiago y presidente de la asociación Camino de Santiago Pulcaronina, ¿no? Amigos del Camino de Santiago. Amigos del Camino de Santiago. Vale, pues vamos a hablar de eso, precisamente del Camino de Santiago en la provincia de León, desde todos los aspectos, ya no solo vinculado a lo que es la diócesis, sino la realidad de los peregrinos que visitan nuestra provincia, las posibilidades que ellos tienen cuando llegan y cuál es la acogida real que tenemos, que seguro que es buenísima de cara a los... Vamos a hablar primero... pues eso, me decías, hablábamos antes fuera de antena, que por la parte de Sahagún es más por donde estáis haciendo esa labor de acogida a los peregrinos que llegan, ¿no? Sí, yo tengo, mi comunidad religiosa, tenemos el albergue de la Santa Cruz en el monasterio de las Benedictinas en Sahagún esta es la 8ª temporada, así como en las películas, el 8º año ya. Y bueno, pues ahí estamos trabajando, no solamente dando cama a los peregrinos, sino también ofreciéndoles pastoral. Hacemos 3 actividades a lo largo del día. A las 5 de la tarde hacemos un café del peregrino. Los peregrinos pueden tomar un café, un té, una menta, lo que quieran, y hablamos del camino, motivaciones, experiencias, anécdotas. Salen cosas increíbles. Por desgracia, casi siempre es en inglés, y yo me quedo medio fuera porque hablo 4 lenguas, pero el inglés no. Entonces, yo cuando hay en francés, en italiano, en español, catalán o en castellano, pues sí que puedo, pero en inglés no. Pero bueno, hacemos esa actividad, después ofrecemos la misa, con predicación, misa internacional, todos los días, mínimo 2 lenguas, a veces hasta 6. O sea, porque metemos desde griego, latín y después lectura del Evangelio siempre en 2 lenguas y predicación siempre en 2 lenguas también. Y después de la misa, la bendición del peregrino, y después les ofrecemos la posibilidad de participar en una cena compartida, que no es que nosotros seamos un restaurante que damos de cenar, sino que nosotros como hospitaleros damos un primer plato que ha preparado nuestra cocinera y ellos tienen que traer cosas para compartir y entre todos compartimos, y ahí pasamos una hora muy bonita de compartir con los peregrinos también experiencias y motivaciones, y bueno, pues ahí está. Y después ya, por si pasa algo por la noche, y al día siguiente incluso tienen desayuno por donativo, un desayuno espléndido, que hay de todo, y bueno, pues esa es mi labor y la de mi comunidad, aparte de ser coordinador, que intentamos hacer otras cosas a nivel de diócesis. Como bien hablaba, se trata eso, no solo de darle acogida y cama, sino de esa convivencia y ese compartir esa experiencia real, porque el Camino de Santiago es algo que cambia a la gente. Y así os lo transmiten ellos. Cuéntanos un poco, pues, alguna experiencia, alguna que te haya llamado especialmente la atención, de alguien que te haya dicho, pues es que a mí realmente el camino me ha cambiado la vida. Pues mira, voy a contarte 2 cortitas, ¿vale? Cortitas. Una, el año pasado hubo un peregrino, esto fue hace 2 años, hubo un peregrino que nos dijo, yo empecé en Sant-Jean-Pied-de-Port como deportista. Y ahora, 15 días después, soy peregrino porque me he encontrado con Dios. No sabía si creía en Dios cuando salí a hacer el camino y ahora estoy buscando a Dios porque sé que existe y me está cambiando la vida. Por ejemplo, ¿no? Cuando oyes eso, te sube así un escalofrío de alegría, ¿no? Y después otra cosa ya personal mía. El año pasado, por octubre, un peregrino
que yo no le... Bueno, me dijo, he estado aquí hace 2 años, y en el Café del Peregrino me dijo, y tengo que decirte que lo que nos dijiste tú en la misa del Peregrino me ha cambiado la vida completamente. Yo me quedé así porque dices, santo cielo, yo no aspiraba tanto, ¿no? Pero bueno, aunque haya uno, fíjate, ya puede valer la pena. Dice, desde entonces mi vida tiene otro sentido completamente distinto y soy otra persona. Yo me quedé alucinado. Son tantísimas las ideas por las que alguien empieza a hacer ese camino, bien, como decías, pues oye, como deporte, como vamos a ver qué pasa, y realmente consiguen, la mayoría, llegar a encontrar a Dios. Pues yo creo que sí. Bueno, las estadísticas son un poco traidoras porque están, iba a decir, mal hechas, me explico. Cuando te dan a elegir por qué motivo haces el camino, te dicen religioso, espiritual, que sería una cosa más etérea, sí, ¿vale? Después, cultural, deportivo, otros. Y claro, hay gente que dice, es que me dan a elegir solo una, pero es que yo lo hago por motivo religioso, pero claro, me gusta la cultura, me gusta visitar las iglesias, las catedrales, me gusta la gastronomía cuando vienen de otros países, y claro, me parece traicionar también a España decir solo espiritual. Entonces, por eso las estadísticas son un poco falsas, pero todavía la mitad de los peregrinos dicen espiritual, y un 30% dicen espiritual y otro. Entonces, después ya están otros que son por los menos. Sí, por diferentes motivos que realmente... ¿Qué datos se barajan para este año? ¿Qué previsiones se manejan desde la organización? Que bueno, igual era más pregunta para él, pero ¿qué previsiones se barajan para este año 2025 del Camino de Santiago? Yo le voy a dejar a él las cifras de por aquí, porque la información que tengo... Es de Sahagún. Es de Sahagún, la de mi albergue. Yo puedo decir, el año pasado en mi albergue acogimos 7.017 peregrinos, de 73 nacionalidades distintas. Este año, en este mes de abril, a día 24, sin contar hoy el 24, llevamos 85 peregrinos más que en el mes de abril del año pasado. Entonces, está subiendo y sigue subiendo. Entonces, las previsiones son que el camino francés se está recuperando otra vez porque había perdido mucho, había crecido mucho el camino portugués, sobre todo el de la costa y tal, y otros caminos, porque se han multiplicado. Yo no sé, ahora, yo el otro día tuve unos peregrinos, el camino de la lana, y eso donde empieza, y en Alicante, y por Valencia, y después hemos atravesado Cuenca y no sé qué, con una lluvia infernal. Bueno, entonces hay caminos por todos los lados, ¿no? Pero vamos, el camino francés se está volviendo a subir, y el camino en general, yo tengo aquí las cifras, el año pasado faltaron 759 peregrinos para llegar a 500.000. Es decir, 499.000. Una cifra importante para que sea... 241 peregrinos hubo que sellaran su Compostela como peregrinos. Seguramente hubo más gente que no selló la Compostela. También es verdad que algunos de esos son turigrinos en vez de peregrinos. Y ese es un tema del que a lo mejor después, si quieres, podemos hablar, porque es un peligro para el camino. Pues sí, y hablaremos también de esos nuevos caminos que surgen, más como negocio que como devoción realmente. Bueno, cada uno puede ir al camino por donde quiere y, hombre, lo lógico sería ir desde su casa, ¿no? A no ser que vivas en Santiago, que entonces no puedes hacer el camino. No puedes hacer el camino de ninguna manera. Tendrías que largarte. No, pero sí, cada uno puede donde quiere y por donde quiere. Y es bueno que se diversifique, porque también hay que decir que en los meses punta, que son mayo y septiembre, en nuestra Castilla y León hay menos plazas que peregrinos. Y eso también es un peligro. Sí, es un problema porque no se les puede acoger a todos y eso es grave. Sí, porque no todo el mundo puede permitir tampoco hacer un camino de Santiago de hotel en 4 estrellas en hotel de 4 estrellas. Claro, exactamente. Bueno, Anselmo, Asociación de Amigos del Camino de Santiago en León, abarcas lo que es toda la provincia, ¿no? ¿Realmente? ¿O solo hasta el límite con...? Toda la provincia, pero no, lo tenemos dividido. Hay otra asociación en Astorga y hay otra en El Bierzo. Pero bueno, más o menos trabajamos juntos. En la misma línea. En la misma línea del camino francés.
Y luego hay los otros caminos que, como citábamos, si hablamos luego de ello, sí, te comentaré. Vamos a hablar de eso, pues lo que son cifras, ya no solo en Sahagún, sino lo que es en la provincia. ¿Qué cifras manejáis de gente? ¿Qué previsiones hay para este año en lo que es la provincia de León? Mira, nosotros llevamos un control de los peregrinos que se hospedan en los 14 albergues que hay en la ciudad de León. El año pasado, en la estadística que os he dejado, son 41.734, o sea, 42.000 en los albergues, en los 14 albergues. Como León es una ciudad donde los peregrinos también a lo mejor se quedan un día más, quieren verla, tiene bastante incidencia los hoteles, los pisos turísticos, en fin, pensiones, tienen bastante incidencia. Calculamos que pueden ser unos 60.000 los que pernoctan en León, sí, y para seguir luego el camino, en el año 24. Sí. De ese orden estamos hablando. En la provincia de León es la que más longitud del camino francés tiene, tiene 220 kilómetros. Es decir, que un peregrino que entra por Sahagún, pues está en la provincia de León una media de 10 días, conviviendo con nosotros. Sí. Entonces, claro, se van incorporando también gente en León, después de Saint-Jean-Pied-de-Port, es el segundo punto donde más peregrinos se incorporan al camino, es decir, se va incrementando. Pueden ser cerca de los 100.000 los que terminan saliendo por Cebreiro. Sí, bueno, también León es también punto de partida, bueno, o nexo para el camino del norte, ¿no? El camino... Sí. Bueno, no, el camino primitivo... El camino primitivo... Sí, bueno, en fin, hay varios caminos. Sí. Patrimonio de la Humanidad es el camino del norte y el camino francés. Sí. Pero luego, por ejemplo, por la provincia de León pasan 7 caminos, que son esos otros caminos que se llaman históricos. No son el propio camino de Santiago, pero son caminos históricos a Santiago. Y ahí tenemos varios. Pues quizá el más importante es el que va el del Salvador, que va de León a Oviedo. Allí te dan también una salvadorana, en fin, tiene eso. Pero luego hay el camino olvidado, que es el primitivo camino cuando todavía los musulmanes invadieron la península, pues se iba por la orilla de las montañas, que era donde estaba protegido de los cristianos. Sí. Ese también está el Vía de la Plata, está el de Madrid, que se incorpora en Sahagún, precisamente, está el camino lebaniego, que va a Santo Toribio de Liébana también por la cruz de Cristo, que hay allí, el resto de la cruz de Cristo. Después el camino de invierno, que en vez de ir por Cebreiro va por el Sil abajo, para evitar la montaña cuando estaba nevado y todo eso. Es decir, son 7 caminos los que tiene la provincia de León. El camino francés y 6 históricos del camino, por definirlos más claramente. Pero bueno, al final León es nexo de todos ellos. Es nexo. Como bien decías, es la zona más extensa de llegada de peregrinos y también punto de salida de muchos de ellos, porque cumples, son 101 kilómetros lo que hay que hacer mínimo para que te den la Compostela. No, eso ya pasó a la historia. Por desgracia, pasó a la historia. Eso es otro tema, que mejor no tratarlo, porque nos metemos en cuestiones políticas de Galicia y queremos ser amigos de todos. No, en principio, después de Saint-Jean-Pied-de-Port, que es donde más se incorporan, el siguiente es León. Es León, sí. Del orden de 8.000, 9.000 peregrinos se incorporan cada año en León, más que en Roncesvalles, por ejemplo. O sea, es un punto clave para incorporarse. Pero bueno, luego hay gente que se va incorporando en Burgos, en Logroño, en muchos sitios. En Pamplona. Nosotros aquí, los medios de comunicación son buenos como para venir desde Madrid, por ejemplo, aquí, a León. El aeropuerto, que lo tenemos muy desaprovechado, creemos que debería de potenciarse en el sentido de que relacionarlo con el camino de Santiago, que sería aprovechable. Yo voy con frecuencia a Barcelona y en todos los vuelos vienen peregrinos, pero son pocos. Quizás se debería de animar un poco más en ese sentido. Pero vamos, la provincia de León, yo creo que Dios cuando creó el mundo la puso ahí para que pasara el camino, o los caminos, o sea, está muy bien situada,
Bueno, vamos a centrarnos un poco más en lo que es el León como ciudad. ¿Qué albergues y qué posibilidades, aparte de pisos turísticos que ya hemos comentado y otros tipos de hostales y demás, vinculados a la iglesia, qué albergues dispone el peregrino que quiera, pues eso, vivir una experiencia diferente? Bueno, vinculados a la iglesia hay dos, los principales, digamos, que es el de las Carvajalas, el que está donde las monjas Carvajalas, y el de San Francisco. Esos son vinculados a la iglesia. El resto, los otros 12, son pues de otro tipo, pero son privados de gente seglar, digamos, que lo tiene puesto allí. También tiene unos precios bastante módicos, pero son albergues privados. Eso es lo que hay. ¿En qué precio se movería un peregrino que llega a León y quiera albergarse en un albergue, no buscar una pensión, un piso turístico? Pues les hay, también dentro de los albergues también les hay de varios tipos. Sí. Los más recientes, vamos a ver, la pandemia cambió también la mentalidad del peregrino. El peregrino antes venía a una sala muy grande, donde había muchas literas, y allí dormía, y allí perfecto. Desde la pandemia ya hay desconfianza por el tema de que haya tanta gente en eso y que haya unos servicios comunes que a lo mejor no son del todo amplios, con lo cual van surgiendo los nuevos albergues, o algunos que ya estaban, van haciendo modificaciones para que el peregrino pueda tener una cierta intimidad. Puede oscilar entre los 10-12 euros día hasta los 30 y tantos, 40 euros. Hablo de albergues. Sí, albergues. Dormir. Dormir, ¿eh? Sí, dormir. Dormir, aparte ya todos los Sí, aparte de desayuno, lo que quieran la mayoría de estos y tal. Sí. La estimación que hace la Universidad de Santiago, que ha hecho una estimación de lo que se gasta un peregrino, está entre alrededor de 60 euros diarios lo que gasta un peregrino. Les hay de los del hotel de 4 estrellas que citabas y el que va al albergue que cuesta 10. Sí. En ese margen está, pero bueno... o el nuestro que cuesta 8. O el nuestro que cuesta 8. Que es decir, prácticamente con el municipal de Sahagún son prácticamente los más baratos que yo conozco en este momento. Y luego hay otros albergues, que nosotros por ejemplo tenemos el de la Virgen del Camino o el de Villadangos, esos son albergues por donativo. Es decir, los hospitaleros que lo atienden son gente de todo el mundo, pero que viene durante 15 días a atenderlos, no cobra nada, no cobra ni el viaje, o sea, se pagan ellos el viaje, y no cobran al peregrino. El peregrino hay una hucha allí y él mete lo que deposita le parece, lo que él quiera, un donativo. Esos, pues no tiene precio. Sí. Si alguien se siente bien, pues mete más dinero, y si no, mal. No obstante, sí, están en esas medias que estamos hablando, los donativos están más o menos en esa media. También depende, como antes decía Toño, pues si te dan el desayuno, si se hacen las cenas comunitarias, aportando todos y se crea buen ambiente, indudablemente a la hora de poner el donativo es mayor que si te lo pasaste mal. O sea que en ese sentido también, pero bueno, está en ese margen. Lo que es dormir, luego claro, están las comidas, desayunos, el café que te tomas, el agua que tienes que llevar, que los calcetines no te van bien, no tienes que comprarte algo, en fin, genera una actividad económica a lo largo del camino importante. Incluso hay muchos pueblos que prácticamente no existirían si no fuera por el camino, y hay pueblos que son muy poca gente los que viven allí, y sin embargo tienen, por ejemplo, 3 albergues, un bar, una tienda. Todo eso no existiría para la poca gente que hay allí si no fuese porque pasan los peregrinos. Es decir, tienen una economía que también generan. Además, un tipo de economía ahora que se llevan los productos de proximidad. Es decir, ellos no consumen temas que vienen de Japón, no compran una tablet, compran pues la comida, que es patatas que se cultivarán por allí, verduras que se cultivan por allí, carne de la zona, en fin. Y otra cosa es que tampoco contaminan, porque no traen motor, vienen con las piernas, o sea que tiene muchas ventajas. No, normalmente también el peregrino es una persona respetuosa con el medio ambiente, no ensucia, porque siempre, pues traen esa idea de a lo mejor de continuidad. ¿Por qué no? A lo mejor yo dentro de unos años voy a volver a hacerlo y tal, y bueno, pues el concepto que tenemos los que vivimos un poco, pues eso, es un turismo sano. ¿Me permites, nada más, antes que comentabas los motivos del camino? Y eso lo he vivido, he hecho muchas veces el camino, pero bueno,
cualquiera puede empezar el camino con un propósito pues, deportivo, de patrimonio, de deporte, de si seré capaz de conseguir el reto, en fin, por 1000 motivos. Sí. Cuando llevas 3 días se te han olvidado todos los motivos y tu motivo es el camino. O sea, ya estás pendiente el albergue siguiente, hablar con los compañeros que te encuentras, hay de casi todos los países del mundo, vas haciendo relaciones y empieza a ser tu mundo el camino. Y vas hacia eso. Esos periodos que vas en silencio, que es muy amplio, que vas pensando en ti mismo, eso te provoca, pues el que tenga la devoción, pues a lo mejor encontrar una forma de llegar a Dios, o el que no, pues por lo menos poner en orden su cabeza, ¿no? Eso es... Y su corazón. Y su corazón. Es muy importante esa aportación del camino a los peregrinos. Sí, normalmente hay momentos clave para que los peregrinos hagan el camino. Hay 2 momentos clave. Entre los jóvenes, el final de la universidad y antes de empezar a trabajar. Y entre los mayores, la jubilación. Cuando les caen encima 8 horas al día, sí, que no saben qué hacer y tienen que plantearse qué voy a hacer yo con tanto tiempo libre a partir de ahora, ¿no? Entonces el camino es un momento para pensar ese tipo de cosas. Y después ya también hay otro momento curioso, porque sale en los cafés del peregrino, que son los cuarentones digo cuarentones es una forma de hablar, ¿no? Que entran en crisis, porque estoy trabajando, estoy ganando dinero, estoy no sé qué, y para esto vivo. Y entonces en un momento dado se cogen un mes de vacaciones o 20 días o lo que sea y para reflexionar sobre si tienen que seguir haciendo lo que hacían o tienen que cambiar. Esa crisis de identidad. Exactamente, la de los 40, que a veces es crisis también no solo psicológica sino también espiritual. Sí. Y no solo de españoles, con ese mismo problema, entre comillas, vienen de todo el mundo. Muchos de los que vienen precisamente para saber en qué fracasaron o por dónde tienen que orientar su vida, como estamos diciendo. Sí. ¿Quieres otra anécdota curiosa? Sí, cuenta. Llegó 45 años aproximadamente y en el Café del Peregrino nos contó. Dice, yo era representante de cantantes y actores en Hollywood. Había días que ganaba 40 o 50.000 euros al día. Y de repente me pregunté, ¿pero esto tiene sentido? He dejado aquello, me he venido, estoy haciendo el camino, lo he hecho 2 veces y creo que voy a comprar un albergue y me voy a dedicar a recibir peregrinos. Porque la vida que yo tenía antes lo tenía todo, pero no tenía nada. Estaba completamente vacío. Cuando nos dijo eso nos quedamos impresionados. Realmente tenía ese buen estatus material, pero interiormente estaba... Y estaba en un albergue barato, quiero decir, que no había ido al hostal del pueblo a pagar 50 euros. O sea que... además efectivamente el perfil del peregrino es variadísimo. Desde esa persona que se supone que era alguien de muy buena posición hasta alguien que no tiene esa buena posición, que a lo mejor ha fracasado en la vida y está viendo en el camino cómo orientar su vida para evitar el fracaso, ¿no? Lo hay de todo, los perfiles son muy amplios y esa es la riqueza del camino. Hablábamos antes eso de los diferentes caminos, pero el más importante, el tramo que corresponde en León, y también esos trozos de camino que aparecen engañando un poco a lo mejor al peregrino para llevarla a determinado pueblo, determinado establecimiento. ¿Cómo hacéis para luchar contra eso? Aunque hoy día en las redes lo tienes prácticamente todo, pero ¿cómo orientáis al peregrino de que realmente siga el camino que debe de seguir? Vamos a ver, hay el camino, vamos a centrarnos en el francés, pero bueno, pues sería todo así. Sí. El camino francés además es patrimonio de la humanidad. Nosotros una de las labores que hacemos desde la Asociación de Amigos del Camino es concienciar a los que tienen que proteger ese bien de interés cultural, ese patrimonio de la humanidad, que son los ayuntamientos. Es decir, es muy difícil que ninguna organización pueda ir comprobando lo que se está haciendo en el camino, pero el ayuntamiento sí. Y además dentro de su plan de urbanismo tiene que tener un plan de protección del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad, que encima se lo han dado, o sea,
no tuvo que conseguirlo de ninguna manera. Entonces la responsabilidad es de ellos. Nosotros antes hacíamos continuamente pasadas por el camino pintando las flechas, ahora no. Ahora lo que hacemos es concienciar a estos ayuntamientos y decirles, hombre, pues mira, se quejan los peregrinos o hemos ido nosotros y hemos visto que la señalización está estropeada, que alguien ha pintado unas flechas por donde no debe, en fin, para que tomen conciencia de que ellos tienen que vigilar, que son los que están allí cerca, ¿no? Cada vez se dan menos, pero se siguen dando, o sea, desde el que te pinta la flecha porque tiene el bar en la calle de atrás, picaresca, o el pueblo que está un poco más arriba y aprovechando que hay un tramo que es por carretera, dice, pues no, si vas por mi pueblo es todo camino, y bueno, siempre hay alguna, porque hay mucho en juego, es pasarte, estar en el mundo, digamos, si estás en el camino, estás en el mundo, y si estás a 3 kilómetros del camino, ya no estás, con lo cual hay esa tentación, sí. De todas formas, en Castilla y León hay poco, porque como los pueblos están, o sea, son pequeñitos y hay mucho espacio entre pueblo y pueblo, prácticamente puede haber flechas que te confundan dentro de un pueblo porque este tiene el bar aquí y otro aquí y hay una flecha que va aquí, pero son 100 metros. Sí, dentro del pueblo. Es más por Galicia, donde las casas y restaurantes y tal están muy separados, donde hay... y cuidado, no me meto con los gallegos, quiero decir que cada uno intenta que lleguen a su bar o a lo que sea los peregrinos, pero aquí eso es menos problemático. A veces es un lío dentro de las ciudades, la entrada a León, la entrada a Burgos, hay 2 o 3 entradas distintas, la gente se vuelve un poco así y no sabe muy bien por dónde entrar, etcétera, pero en los pueblos, oye, si vas por esta calle o por la de al lado, al fin y al cabo es lo de menos. A lo mejor por esta calle no hay ninguna tienda y por esta te has enterado de que hay una tienda y vas al albergue y vuelves después a la tienda porque sabes que está, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. Otro problema es después las bifurcaciones, que si el camino Trajano, que si el camino no sé qué, que claro, eso ya hay que dejar elegir y por ejemplo en Sahagún, cuando tenemos que aconsejar, tenemos que tener cuidado porque, oye, si no los de Calzadilla de los Hermanillos se pueden enfadar con nosotros. Entonces tenemos que decir lo que hay y que el peregrino elija, pero sí que es bueno que por ejemplo, en las bifurcaciones esté claro. Y sí que lo han clarificado. El nombre de cada uno de los caminos. En Calzada del Coto ahora hay una separación y está muy bien indicado. Hace 2 años no estaba indicado y muchos peregrinos se iban por el otro sin querer ir, querían ir a Berecianos y acababan por otro camino que no era. Pero ahora ya está bien indicado y cada uno va por donde quiere. O sea que lo que dice Anselmo es verdad. Es decir, los ayuntamientos se han preocupado de que la gente pueda ir. Y después también están las señales que ha puesto la Junta de Castilla y León, que dicho sea de paso, son feísimas estéticamente, así a lo ancho y muy bastorras, hay que decirlo, ¿sabes? Pero bueno, pero indican bien. Bueno, si cumplen su cometido, pues habrá que asumirla así. No, pero no, bueno, sí que podrían haberlo mejor a ver, integrado un poco más. Tengo derecho a decir línea. que son feísimas porque se lo he oído decir al director general de turismo de Castilla. No, y además ha sido, desde que lo instalaron, que además las pusieron sin contar con nadie, es decir, no sé a quién mandaron y fueron poniéndolas por allí. Pero luego cuando nosotros tomamos conciencia, ya hace 3 o 4 años que esto está, ya le protestamos diciendo, hombre, un camino patrimonio de la humanidad se merece otra cosa. Se merece otra cosa. No puedes poner el pinete como tienen en Galicia, con la indicación, con todo esto de hormigón, pero bueno, que queda... Si algo estéticamente no puedes poner un cartel como el que pone direcciones de la carretera, no, eso no es. Y bueno, ahora algún pinete van poniendo y algunos de los otros van quitando. Pero vamos, sí, hay que exigirles un poco más, porque además se lo merece. También a los propios ayuntamientos, también tienen que vigilar esas cosas. Hay un caso muy claro, cuando tú vas a la salida del Hospital de Órbigo, tienes 2 alternativas, una ir por la orilla de la carretera y otra ir por el interior. Bueno, pues el cartel, cuando llegó, no sé si la Junta o la Diputación, no sé quién lo puso un cartel indicándolo, pero lo puso mirando para Santiago. Con lo cual tú vas por la carretera y si te das la vuelta después, pues ves el cartel, pero para aquel lado. Y no hubo forma de convencer al alcalde de que había que darle la vuelta. Dice, yo no lo puse. Ya, pero habrá que exigirlo. Hombre, se trata de quitar 3 tornillos y dar la vuelta. Y de ponerle mirando al revés, ¿no? Pero bueno, siempre hay, eso son anécdotas, pero no... Bueno, como es seguidor de nuestra televisión, pues ya le lanzo yo aquí, Enrique,
cambia el cartel, por favor. O haz que lo cambien, o haz que lo cambien, que sí, él a sí. lo mejor no tiene que hacerlo, pero debería de que alguien lo cambie porque canta mucho. Sí. Vale, pues precisamente el Ayuntamiento del Hospital de Órbigo es un ayuntamiento muy vinculado con todas nuestras tradiciones y con todo lo que es el Camino de Santiago, el paso por el puente y tal. Entonces, y además es un punto clave del camino, sí. Y muy bien, tiene unos albergues muy bien dotados, está muy bien. Gastronómicamente también es un sitio agradable, el propio pueblo lo es. Las sopas de trucha. Claro, las sopas de trucha ahí imponen. No, bien, esto es, insisto, que es solo un detalle, pero que alguien debería de tomar medidas, y tienen que ser los que lo ven diariamente. Nosotros podemos pasar por allí pues de vez en cuando, pero nada más. Ese es el tema. También hay otra labor que tienen que hacer los alcaldes, no el de Hospital de Órbigo, que ese ya lo tiene bien, pero en general, y es embellecer el camino. Es decir, que cuando los peregrinos pasen digan qué lugar más bonito, no se encuentre con que la fuente no echa agua o el pino aquel está seco, o yo qué sé, cosas de esas que afean el camino. Eso deberían de evitarlo. Ya sé que no puedes obligar a nadie a que haga, pero de alguna manera le puedes provocar para que embellezca el camino, porque la imagen que va a llevar el peregrino de ese pueblo es lo que ve. Si lo que ve es feo, pues es feo. Y si lo que ve es agradable, pues siempre podrá volver con sus amigos, familia, lo que sea, porque ha visto un pueblo muy agradable. Sí, además sería contraproducente también para ellos, porque, como bien decías, es la imagen del pueblo la que está llevando el peregrino, que el que pasa por la carretera con el coche no ve esos detalles, pero el que va andando tranquilamente, meditando y pensando, sí lo ve mucho más. Así es. Así es. Sí. Bueno, para ir concluyendo ya, mayor afluencia de peregrinos, ¿en qué fechas? ¿Cuándo es cuando más peregrinos visitan nuestra provincia? Algunos piensan que es en verano, pero no es verdad. Las fechas más fuertes siempre en el camino son mayo y septiembre, primera quincena de octubre. Razones: no hace mucho calor, el día en mayo ya es muy largo, entonces se puede incluso empezar a madrugar y caminar, y ya, repito, es muy agradable caminar. Después en la meseta mayo es muy bonito. Yo reivindico la belleza de la meseta cuando todos los trigos, las cebadas están verdes, cuando empiezan a salir los girasoles en verano. En mayo hay flores en las orillas de los caminos, miles de pájaros cantando. Todo eso a los peregrinos les impresiona mucho, les impresiona mucho. Entonces mayo es una época muy buena, junio todavía sigue dudando, baja un poco en julio y agosto porque hace muchísimo calor, y entonces tienen que madrugar muchísimo los peregrinos, y otra vez cuando baja el calor, septiembre y primera quincena hasta el Pilar más o menos de octubre también son muy fuertes, son los más fuertes del año. Es decir, bueno, en la estadística que os he dejado, hace una joroba. Es decir, sube mucho y hace una joroba lo que es en verano. Aquí se puede ver, ¿no? Entonces en verano nosotros llegamos a tener... tenemos en pantalla a nuestros espectadores mientras estamos charlando. Nosotros, por ejemplo, en nuestro albergue, el año pasado, en mayo tuvimos 1.300 peregrinos en un mes. En julio tuvimos 760, y en agosto, 820, y en agosto 760, casi la mitad. En septiembre otra vez 1.100 y pico, o sea que... hace un baile. Después, en León seguramente, como hay gente que empieza en verano, más españoles y tal, pues a lo mejor la joroba es menos grande. Pero los que vienen de Sant Jean-Pied-de-Port de lejos, que son los que antes de llegar a León, eso se nota muchísimo. Sí, como bien decías, el concepto que puede haber de esta zona Sagún, tierra de campos, de un seco y árido y tal, en el mes de mayo realmente, que está, pues eso, antes de que la gente empiece a recoger el trigo y ese cereal, realmente sorprende ese concepto de tranquilidad y de alegría que tiene el campo. Después están los maíces, después están los girasoles. Hay peregrinos que vienen alucinados, se han parado, han dedicado media hora a hacer fotos a los girasoles, o sea, se meten entre la tierra ahí rodeados, vuelven emocionadísimos. Incluso en verano, la tierra llana esa, de la tierra de Campos, pero bueno, desde Burgos a León, tiene ese encanto de la sensación de inmensidad. O sea, tú estás allí y ves como el infinito.
y eso de alguna manera espiritualmente también te realiza, ¿no? Pero cuando vas un poco cansado, qué largo se hace. No, el tema, sí, pero el tema es madrugar, Sí. que eso lo hacen ya los peregrinos. Antes de salir el alba, ya hay algunos con su linterna aquí que se ponen a caminar. A la 1 hay que dejarlo. Sí. Ahora, si te pones a caminar a las 3 de la tarde, pues entonces odiarás eso y cualquier cosa. Y cualquier cosa. Pero no, lo normal es que madrugues mucho y llegues al destino y puedas apreciar lo que tienes alrededor, pero no sufrirlo, que es de lo que se trata. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todos los temas que teníamos pendientes. No sé si nos queda algún otro tema del que queráis hablar. Mira, o comentar yo sí que quería sobre este comentar, camino. yo Sí. sí que quería comentar Espera, una cosa. antes de que comentes simplemente un detalle, que luego ya sé por dónde vas a ir. El número de peregrinos, bueno, primero que España es el que más tiene, lógicamente, Sí. pero a continuación está Italia, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Pero fíjate, Corea del Sur está ahí, Sí. está en eso. Los peregrinos de extranjeros son el 73% de todos los peregrinos, luego en proporción son más los Sí, sí. y que también el hombre-mujer pues está en un 47% mujeres, un 53% hombres, más o menos, no estoy... Sí, sí, muy equilibrado. Sí. Pero está bastante equilibrado. Bueno, yo sí. creo que en Santiago ya son más las mujeres que llegan que hombres. Sí. Sí, Año pasado, ¿eh? con el En corto... Santiago, aquí no, pero en Santiago sí. Nosotros ayer mismo tuvimos una avalancha de mujeres. Teníamos 40 peregrinos en albergue y había 30 mujeres. De Mira, los 40, aquí el de los que pernoctan en León, ¿Sí? insisto, en los 14 albergues. Las mujeres fueron el 41,4% y los hombres el 58%. Y los extranjeros fueron el 73% y los españoles el 27%. Y el número de países son 110 los que tenemos contabilizados del año pasado que pernoctaron aquí. Y ahora ya te dejo a ti. Este año hemos tenido nosotros un día que teníamos 30 peregrinos de 16 nacionalidades distintas el mismo día. Fue aquello la Torre de Babel. Sí, sí. Bueno, Fue porque muy una interesante. prueba y una muestra de que el camino es internacional. Sí, sí, nosotros al final de año, cada año entre 70 y 77 nacionalidades, hombre, de algunos vienen uno nada Sí, más, sí. pero bueno, para empezar nuestra comunidad, para que te hagas una idea, somos 4, uno de León, uno de Burgos, uno de Vanuatu, Oceanía, y otro de Nueva Zelanda, Oceanía. O Sí, sea sí. que ya los hospitaleros Sí, sí. somos de Santa María todo el mundo, ¿eh? O sea que yo quería comentar una cosa que creo que es importante, y es que en León no solamente tenemos que ver pasar el camino. Yo creo que a mí me gustaría, como responsable de la pastoral del camino, intentar convencer, estoy tocando el micrófono, intentar convencer a los leoneses de que ellos también tienen que ser peregrinos y también tienen que ser hospitaleros. En nuestro albergue la mayor parte de los hospitaleros son extranjeros, que vienen de América, vienen de países de Europa, y después ya digo la comunidad de Oceanía, etcétera, y de África también tenemos, porque son seminaristas nuestros de África. Pero españoles y leoneses hay muy pocos voluntarios que hagan de hospitaleros, y sería muy bonito que hubiera hospitaleros de más cerca, de aquí. Y yo invitaría a la gente no solamente a hacer el camino, la experiencia del camino, sino también a ofrecerse durante 15 días como voluntarios. Es una experiencia humana increíble. Nosotros tenemos dos clases de voluntarios. Los que vienen por 3 meses desde América, normalmente gente Sí. joven que ha terminado la carrera, y después los de 15 días, ¿no? Entonces los que vienen de América todos se han marchado felices, pero absolutamente felices de la experiencia. Ya digo, jóvenes universitarios ya con carrera terminada, ¿no? Entonces, y además es una experiencia que, yo digo, para los jóvenes, ¿no? A ver, ¿qué es que puedes aprender inglés, alemán, español, italiano, francés? No sé si me Sí, explico. puedes practicar idiomas. Puedes practicar, pero mucho. Si eres una persona abierta, vamos, 15 días en el Camino de Santiago como hospitalero equivalen a un curso de inglés de bachiller, si lo aprovechas, si quieres aprovechar. Entonces incluso a ti te puede también enriquecer
incluso culturalmente y académicamente, ¿no? Porque Sí. es como, yo me voy a Inglaterra a hacer prácticas, si no hace falta, si les tienes aquí. Los tienes aquí, vienen ellos a buscarte a ti. Yo hablo 4 lenguas, pues tengo un problema muy gordo, porque ninguna de ellas es el inglés. ¿Sabes? Ninguna de ellas es el inglés. Pues el reto para el año que viene. No, ya soy muy viejo, y lo he intentado y ya no puedo, no puedo. Tengo además audífonos y el inglés para los que estamos medio sordos va muy mal. Es complicado. ¿Sabes? Es muy complicado, sí, ya me lo dijo el médico, dice, inglés, qué mal. Y así ha sido, ¿no? Pero bueno, da igual, también podría haber seguido. Hombre, yo chapurreo palabras, Sí, sí, yo sí. les digo palabras. Pero bueno, que es una experiencia muy interesante y a mí me gustaría, y con esto quiero terminar al menos este discursillo, es que hemos ofrecido a los colegios católicos una charla sobre el Camino de Santiago para bachiller, pero también podría ser para la ESO, sobre todo cuarto de la ESO, etcétera, para promocionar el camino entre los jóvenes y también para promocionar el voluntariado de los jóvenes. Nos ha contestado un solo colegio en León. Sí. Es verdad que los amigos del camino están yendo con una exposición de fotos a colegios públicos y han ido a muchos con esa exposición y han dado charlas. Pero hombre, yo desde el punto de vista pastoral Sí. querría darle también esta otra dimensión del camino espiritual al camino y que hubiera más jóvenes de León haciendo el camino. Bueno, nuestro público de este programa no es demasiado joven, pero sí que a lo mejor los que nos ven pueden transmitirlo. Alguien que lo piense y que quiera ser hospitalero, ¿a quién tiene que dirigirse? Pues hay dos formas. O puede dirigirse a alguno de los albergues de acogida cristiana de León, o bien ahora se ha creado una federación de asociaciones del Camino francés que están intentando crear precisamente un espacio donde los que quieren ser hospitaleros se ofrezcan y desde allí, desde esa federación, distribuirían. Claro que a lo mejor un joven, si le mandan a Roncesvalles, pues ya no Sí, tiene le tira poder un poco más para adquisitivo atrás, y todo sí. lo demás le tira para atrás. Pero si puede ser en León, que incluso podrían ser hospitaleros quedándose en su casa, pues tienen que dirigirse a las Carvajalas o a los franciscanos o a los maristas de Sagún, Sí. o a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, O a través de las parroquias, las parroquias les o a través de las dirigirían. parroquias o de la diócesis, decir, oye, que a mí me gustaría, y seguramente que les mandarían a nosotros. Bueno, pues a ver si lo conseguimos, que este mensaje Exactamente. llegue a alguno de estos jóvenes para que vaya a echarse una mano con ese inglés que tanto... Te voy a decir una cosa curiosa. Yo estuve el año pasado en Toulon. Tenemos nosotros ahí los maristas 3 colegios en esa ciudad, bueno, en alrededores de la ciudad, dando charlas a chicos de 16 y 17 años. No me dejaban los 18 porque están con la universidad y como aquí con el COU. Se vuelven Sí, locos sí. todos los estudiantes, padres y profesores. Y no me dejaron, pero con los de 17. Curiosamente, una chica se interesó por ser voluntaria y no había estado en la charla. Ajá. Pero era hija de una profesora que sí que estuvo y le contó la charla a la hija. Los que estuvieron, ninguno se interesó. Ninguno. O sea que lo que tú dices podría Bueno, funcionar. pues si esto vale y conseguimos que alguien se apunte, pues ya damos por bien invertido este sí, tiempo que sería- hemos gastado en lanzarles esta arenga. Exactamente, sería interesante, sí. Hombre, nos gustaría tener hospitaleros de León. Pues sí. Bueno, pues nada más. Agradeceros este tiempo que nos habéis prestado, que sigáis con mucho ánimo con esta labor de fomentar y que el Camino de Santiago sea realmente un referente en León, y nos vemos el año que viene cuando nos toque volver a hablar del Camino de Santiago. Vale, a ver si el año que viene tenemos no solo más cifras, sino más hechos también que podamos comunicar, porque estamos a medias con varias cosas que están todavía en el limbo de los justos y algún día llegarán. Esperamos. Contaremos más novedades sobre el camino. Exacto. Pero ya habéis visto que quizá no es un problema el número de peregrinos, porque tenemos muchos, Sí. y como bien dice Toño, algunas veces incluso no se pueden atender, pero sí la calidad de los peregrinos, que es donde está incidiendo, que yo creo que es lo que tenemos que conseguir, la calidad de los peregrinos, que el entorno les lleve a esa calidad. Es decir, que el entorno sea el propicio como para que un peregrino se sienta a gusto, peregrino de verdad, no turigrinos, no que vienen a hacer, Sí. sino peregrinos y que se sientan a gusto y puedan volver cuando quieran. Sí, porque ese peregrino al final lo que tienen también que pensar los responsables de turismo es que ese apoyo que hagan
al camino y que haya un peregrino, ese peregrino mañana puede ser turista también. Exacto, Y que quede encantado de la ciudad de León y venga a León ya a verla turísticamente, no simplemente de paso. Lo Está normal claro que sería eso, sí, señor. Quien llega a ver la catedral como peregrino, algún día volverá como turista porque Eso es así de es claro. la pulcra leonina, ¿no? Está claro. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Venga, pues nada. Y a todos ustedes, señores espectadores, pues nada, hasta aquí. Aquí concluimos este programa de Iglesia en León con esta arenga de que piensen o transmitan a sus hijos, a sus nietos, de por qué no colaborar como, pues eso, ayudando en estos albergues, y para también simplemente ustedes que apoyen al peregrino que pase con León, que le vean como, bueno, pues como una persona que tiene que llevarse una buena impresión de nuestra ciudad. Que tengan una muy feliz semana y nos vemos el próximo domingo.